Bien, chicos, ¿Qué tal, profe? Buen día. ¿cómo les fue con los ejercicios? Bien, bien, bien. Buenísimo. Esta es la última clase que vamos a tener de resolución de ejercicio antes del parcial, ¿no? Bien. ¿Con qué ejercicio quieren seguir o con cuál tuvieron dudas para realizar o no tuvieron dudas? Sí, por ahí los ejercicios de escala, más que nada, cuando habla de la elevación del punto máximo, por ahí confunde un poco. Tienen que tener en cuenta de que cuando habla del punto máximo es el punto más alto, siempre y cuando hablemos de la elevación del terreno. Si hablamos de la altura de vuelo máxima siempre va a ser el punto más alejado de la Tierra, o sea que el punto más bajo del terreno. Se supone que una línea de vuelo es un plano que nosotros ajustamos. Profe, ¿podemos ver el 18? Punto 18. Ahí abro yo una notita de Word. Sí, lo podemos ver. El punto 18 dice lo siguiente, dice, de un vuelo fotogramétrico se conocen los siguientes datos. Altura de vuelo sobre el nivel del mar, 5.100 metros. Escala mínima, o sea, la escala mínima es la que tiene la menor, o tiene la menor resolución, la menor capacidad de resolver detalles. O sea, si yo tengo la mínima escala, voy a ver menos detalles que en el caso de la escala máxima. O sea, si veo menos detalles, ¿estoy más cerca o más lejos? La altura de vuelo es máxima. Más lejos. Exactamente, la altura de vuelo es máxima. Bien, acá tenemos una distancia principal de 210 milímetros, ¿sí? Y se calcula la elevación del punto más bajo, ¿sí? O sea que la elevación del punto más bajo del terreno coincide con qué altura vuela. Con la Con la máxima o la altura de mínima. vueltos más alta. Claro, con la máxima altura de vuelo. Fíjese, la escala mínima se relaciona con la altura de vuelo máxima. El punto más bajo se relaciona con la altura de vuelo máxima. O sea que con estos datos yo puedo calcular la altura de vuelo. Y con el Z0 calcular la elevación del terreno. Y ahora les muestro. Comparto.
O sea que ahí estamos en esta situación. Tenemos la escala mínima y tenemos que calcular la elevación mínima del terreno. Tenemos Z0 y podemos calcular Z más. ¿Cómo sería eso? Ahora, entonces, Z0 es 5.100 metros. ¿Sí? Tenemos de 1 en 11.071. Y tenemos el otro dato de que la distancia principal de la cámara es de 210 milímetros. Tengan en cuenta una cosa. Cuando les dan este dato, en el parcial le pueden preguntar ¿qué tipo de cámara es en función de la distancia principal? Para ello ustedes tienen que ir a Una la super teoría, gran obviamente, angular. la teoría. Nosotros tenemos tres tipos de cámara en función de la distancia principal, que es por la apertura angular. Tenemos super gran angular y normal. ¿Sí? Si tiene una distancia principal menor a 90 milímetros, es super gran angular. Si es de 90 a 150 milímetros, es gran angular. Y más de 150 milímetros es normal. ¿Sí? Esta es una cámara normal. ¿De acuerdo? 210 milímetros cámara normal. Por favor, lean eso en la teoría porque eso es pregunta de los problemas. Y es una pregunta de parcial. Por ejemplo, les pueden preguntar si la escala de una fotografía sería máxima, si la distancia principal es mínima, si la distancia principal es así. Entonces, todas esas relaciones se las van a preguntar. ¿Cómo contesto esas preguntas? Haciendo un gráfico. ¿Sí? Ahí voy a entender esas preguntas. Bien. La fórmula para ello, para calcular este problema, era esta que está acá. Escala mínima, ¿sí? Es igual 1 sobre el módulo escala mínimo, es igual a C sobre Z máximo. La voy a escribir acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de acá yo necesito calcular el Z máximo. ¿Cómo se hace eso? Y hay que despejar, obviamente. Y esto nos va a quedar la escala mínima dividido C. Perdón, escala mínima por C. ¿Sí? Entonces, este que está dividiendo lo paso multiplicando al otro término, que es Z máximo por 1 es Z máximo. El E mínimo que está dividiendo lo paso multiplicando. Y queda E mínimo por C, o C por E mínimo. Y acá, ustedes van a tener que... Acá se confunden muchos de ustedes. 11.071, el módulo escalar es adimensional. O sea que no tiene unidades. ¿Qué significa? Que si yo digo que la escala, 1 centímetro en la foto son 11.071 centímetros en el terreno. Si digo 1 metro en la foto son 11.071 metros en el terreno. Entonces, si yo digo que esto es 1 centímetro, esto es 1 centímetro. ¿De acuerdo? Porque es una proporcionalidad. Entonces, siempre se mantiene la misma relación. Entonces, si yo acá lo multiplico por, ¿sí?, los 210, el resultado ¿en qué va a estar? En milímetros. Si yo lo multiplico por 0,210, estos van a estar en metros. Recuerden que para pasar, esto es
metro, decímetro, centímetro y milímetro. O sea, hay que contar los lugares, ¿sí? Para pasar de centímetro a metro. Y algunos de ustedes se van a reír, pero el 60% de los errores que cometen en los trabajos, en la resolución de los problemas, es por cambio de unidad, de pasaje de centímetro a metro o de milímetro a metro. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿cuánto les da esto? Eh, 2324,91. Perfecto. 2324,91. 24,91. Recuerden que para el examen parcial es probable que les pida 1 o 2 decimales. Si ustedes tienen calculadora y trabajan en modo científico, pueden utilizar, hay un modo que se llama FIX, que es un modo de redondeo automático, ¿sí? Lo que van a hacer es utilizar, si tienen varios pasos intermedios, por ejemplo, todos los años el profe Virgilio pone pone un ejercicio que dice que en el punto A, tienen todos los datos para el punto A, y les dice que en el punto B hay una pista de aterrizaje de 1000 metros de longitud, o sea, la distancia desde A a A. Y tienen que calcular, ¿sí?, cuánto es la distancia real, o cuánto es lo que se va a observar en la foto de esa pista de aterrizaje con los datos del punto A. ¿Sí? Les dice que la altura mínima está, o sea, que la altura del punto A está a 500 metros sobre el nivel del mar y la pista de aterrizaje está a 500 metros sobre el punto A. Todo el mundo calcula para el punto A, pero no calculan para el punto B. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo empiezo a hacer los cálculos para el punto A, resulta que redondeo como se me ocurre. Entonces, cuando obtengo el resultado final para el punto B, siempre voy a tener diferencias en la magnitud. Entonces, no hagan ningún redondeo hasta no llegar al resultado final. El resultado final nada más se redondea. Todos los demás sean exactos en los cálculos. ¿De acuerdo? Porque si no, cuando vayan al Moodle a resolver un problema en el parcial les va a dar 3 opciones. Y los 3 valores van a ser muy cercanos. Hay uno que es el exacto. Si ustedes resolvieron de manera exacta, van a poner el valor que corresponde. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué otros problemas tienen dudas? ¿No tenemos ninguna otra duda? Qué bien. Vamos bien entonces con este problema. El 47, profe, ¿lo podríamos ver? Sí, el que ustedes quieran. El 47, por favor. Para aquellos que no están, ya les comparto ahora. Ahí está. El ejercicio número 47 dice lo siguiente. De una fotografía aérea se conocen los siguientes datos. Altura media de vuelo, 5.250. Altura máxima de vuelo, 5.535. Escala máxima,
Fíjense, la altura máxima de vuelo es la altura para el punto más bajo del terreno. La escala máxima es para el punto más alto del terreno. ¿Sí? Distancia entre dos puntos situados en el nivel medio del terreno, 975 metros. ¿Cuál es la magnitud de esta distancia en la fotografía? ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver. Nosotros vamos a recurrir a estas formulitas, ¿sí? De escala, y hay otras formulitas más de escala. Nosotros vamos a traer estas para abajo. Hay una fórmula de escala que dice que 1 sobre E es igual a una distancia medida en la foto o en un mapa, también puede servir para un mapa. Acá le vamos a poner AB de la foto y su correspondiente distancia en el terreno. Vamos a darle un poquito más. Ahí está, el AB del terreno. Bien, el problema nos da como dato esto. Yo lo que voy a hacer es directamente pegar el problema acá. Cortar. Ahí. ¿Sí? Entonces, dice la altura media de vuelo, o sea, ZN, vamos a poner que es igual a 5.250. La altura máxima de vuelo es 5.535. La altura media de vuelo va a ser igual al Z máximo más el Z mínimo, todo eso sobre el promedio. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la altura de vuelo media. Tenemos la altura máxima de vuelo y tenemos la escala máxima, o sea que es para la elevación del terreno mínima. ¿Sí? ¿Van entendiendo lo que vamos planteando acá? ¿Sí? Acá nos piden calcular la distancia en la foto que tiene estos puntos que acá tenemos la distancia en el terreno. O sea que vamos a utilizar esto. Para ello, nosotros necesitamos la escala. Fíjense que acá en la formulita me plantea la escala para el punto donde se encuentran esa distancia, o sea, para el sitio en la altura donde se encuentra esa distancia. Y esto va a ser la escala media. ¿Sí? En este caso, porque el problema dice cuál es la distancia en la fotografía, y esos puntos están en el nivel medio del terreno. Es la escala media. La escala media también se puede calcular como, de dos formas. Se puede calcular como, dicen, vamos a calcular el módulo escalar medio nada más. N va a ser igual a ¿qué? A, abro paréntesis, escala máxima más escala mínima, cierro paréntesis, sobre 2. Y acá ya tengo la escala media. ¿Sí? El módulo escalar medio. La escala media sería 1 sobre En. Otra forma de calcular la escala media es, la escala media va a ser igual a que es similar a lo que despejamos en, fíjense, en el anterior. Ya acá tenemos que despejar la escala que va a pasar multiplicando para el otro lado, ¿sí? Y acá van a pasar el Z multiplicando y el C dividiendo. O sea que la escala media va a ser igual a ZN dividido C.
Básicamente así. Ese es el módulo escalar. Si quieren, ponemos la original y va a ser 1 sobre n, o sea, que es la escala media, va a ser igual a que a c sobre zn, que es la altura de vuelo medio. ¿Tenemos la altura de vuelo media? Sí, acá está. Ya la tenemos a la altura de vuelo medio. ¿Qué es lo que nos falta calcular? La distancia principal. O tenemos la escala máxima, podríamos calcular la escala mínima. Para cualquiera de los dos métodos necesitamos calcular C. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, acá vamos a utilizar esta formulita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para calcular el C, siempre necesito dos datos del mismo punto. O la escala mínima y la altura de vuelo máxima, o la escala máxima, la altura de vuelo mínima, o la escala media y la altura de vuelo medio. Cualquiera de esos pares de datos son necesarios. Acá solo tenemos una. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la escala máxima se calcula con la altura de vuelo mínima. ¿Sí? Yo tengo Zn y tengo Z máxima. Puedo despejar de esta fórmula y calcular el Z mínimo y aplicar para esta escala y calcular el punto C. De hecho, lo vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo despejamos el Z mínimo? El Z mínimo va a ser igual a ¿qué? Fíjense, en este 2 que está dividiendo, lo paso multiplicando. Va a ser 2 por Z medio menos, porque paso ese Z máximo que está sumando, lo paso restando, ¿sí? Es Z máximo. Así de paso. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 2 por altura media de vuelo, 5.250, paréntesis, menos, ¿sí? Pongamos paréntesis acá, le vamos a poner 2 por, menos el Z máximo, que son 5.000. Y acá me da 2 por 5.250 igual menos 5.535. Y eso me da un valor de 4.965. 965. Ya tenemos Z mínimo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta? Acá tengo la escala máxima. O sea que vamos a utilizar esta fórmula. Ahí está. Entonces, ¿sí? De acá tengo que despejar C. C va a quedar igual a ¿qué? Paso ese Z mínimo multiplicando el otro miembro, porque acá está dividiendo, entonces va a ser Z mínimo dividido a la máxima. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 4.965 dividido, ¿sí? Dividido 33.100. Igual. Y ahí voy a tener el resultado en metros. ¿Sí? Porque los datos que estoy usando son en metros. 0.15 metros. O sea que la cámara va a tener un C con la distancia principal igual a 150 milímetros. ¿Sí? O sea que esta se podría clasificar como una cámara gran angular. Si es que la pregunta, si es que el problema le estuviera preguntando qué tipo de cámara se usó. Es una cámara gran angular. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el C.
Con el C podemos volver y utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. O sea, con el C podríamos calcular la escala mínima, porque tenemos la altura de vuelo máxima, y luego hacer el promedio de las dos escalas. ¿Sí? Profe, Sí. si el C hubiese dado 90 milímetros, ¿sería una cámara una super gran angular? Sí, Ah, bien. sí. La super gran angular en general, ¿no? Comercialmente rondan los 85 milímetros más o menos de distancia principal. Fíjense que la distancia desde el sensor remoto, ya sea el plano negativo o la placa detectora, hacia el punto donde convergen distancia, donde está el obturador y diafragma, ¿sí? Fíjense que en sus teléfonos esa distancia está casi pegada, está muy junta, por eso los teléfonos tienen una distancia, o son prácticamente o gran angular o super gran angulares las cámaras de los teléfonos. ¿Sí? SBEGA significa super gran angular, VGA es el sistema de registro, que son sistemas viejos, no tienen mucha resolución. Si quieren lo resolvemos a esto, si no lo dejamos planteado ahí, ustedes elijan la forma. Yo les puedo sugerir que sigan los dos caminos y comparen los resultados. Tendría que dar exactamente igual, ¿no? Fíjense, si lo hacemos así, la escala mínima va a ser el Z máximo, que es 5250 dividido 0.15. 35.000. ¿Sí? Ahí tenemos la escala mínima. Le sumamos la escala máxima, que son 33.100, y lo dividimos en 2. Ahí está. Esta es la escala, 34.050, es la escala media. N igual a 34.000. Fíjense que ahora voy a seguir el otro camino, ¿sí? Vamos a usar la altura de vuelo media. Acá tenemos. Perdón, creo que, bueno, calculé con la... Acá no es correcto. Yo usé la altura de vuelo media para calcular la escala máxima. Perdón. Acá vamos a calcular. Entonces, la altura de vuelo máxima es esa. Entonces tenemos la altura acá. La escala mínima va a ser la altura de vuelo máximo, 5.535 dividido 0.15. Ahí está, 36.900. Esa es la escala mínima. Acá tenemos la escala máxima. O sea, le sumamos la escala máxima, que son 33.100, y lo dividimos en 2. 35.000 es la escala media. Ahora sí. Y si uso el otro método, ¿sí?, que es 1 sobre n igual a c sobre zn, nuestro zn nos dio 4.000, perdón, acá está. Altura media vuelo son 5.250, o sea, son 5.250 dividido 0,15. Y eso nos da la altura media de vuelo. Son 35.000. Fíjense que, perdón, nos da la escala media. Las dos formas nos da exactamente el mismo resultado. Ahora, tenemos que recurrir a esta formulita para calcular qué distancia tiene esos dos puntos en la foto, si en el terreno tenían una distancia de 975 metros. O sea, de acá tengo que despejar esto.
Y acá voy a decir, el AD de la foto va a ser igual a ¿qué? A la distancia en el terreno dividida la escala media. Esto está dividiendo y pasa multiplicando. Nada más. Entonces acá voy a tener, ¿qué distancia tengo en el terreno? 975 metros. Dividido la escala, son 35.000. ¿Sí? Y eso me va a dar un valor de 965 dividido 35.000. Igual. Y esto me da esta distancia. Fíjense que yo acá lo tengo el valor en metros. ¿Sí? Copio el resultado completo. ¿Cómo se redondea esto? Acá si yo quiero 3 decimales, este 7 se va a convertir en 8. ¿Y este 8 en qué se convierte? Porque acá tengo un valor de 5. ¿Sigue siendo 8 o pasa a ser 9? Me tengo que fijar en el número que precede al 5, que es 7. ¿Sí? Entonces, como el número es mayor, este 5 pasa a ser 6. Y como este es un 6, el 8 pasa a ser 9. Y como esto es un 9, el 7 pasa a ser 8. Si quiero dejar 3 decimales, me quedarían 0,028. Eso en metros. Si quiero dejar estos decimales, quiero pasar esto a centímetros. Esto es metro, decímetro, centímetro. ¿Cómo? O sea que son, esa distancia en la foto se va a ver de 2,786 centímetros. Si lo quieren en milímetros, pongámosla como un lugar. ¿Sí? 2,786 centímetros es la distancia que tenemos de ese camino. Vamos a ver, es el 47. Un segundito. Digamos, problema 47. ¿Sí? 27,9 milímetros es el resultado. ¿Sí? ¿Cuánto nos da a nosotros? Centímetros. 100 milímetros, un lugar más. 27,86 milímetros. Si redondeamos esto, el 8 se convierte en 9, como lo decía hace rato. O sea que son 27,9 milímetros y es el mismo resultado que tenemos en el día de hoy. Recuerden que al final de la guía están todos los resultados, ¿no? Para que comparen con lo que van haciendo ustedes. ¿Algún otro problema que hayan tenido dificultades? ¿Nadie más tuvo dificultades? Bien. Les explico brevemente este punto, que ya lo vieron en teoría con el profesor Virgilio, pero se los repito porque con esto cometen muchísimos errores. El desplazamiento debido al relieve se produce debido a que las fotografías aéreas son una proyección central. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito. Fíjese, la punta de la torre se llama A, el punto A. Cuando yo tomo una foto desde esta posición donde está el centro de proyección, el punto A se va a ver en la fotografía en este sitio, donde está la minuta. ¿Sí? Pero ese sitio de A, también en la foto, también coincide con este punto de A' en el terreno. Entonces, si este punto, si no hubiera estado ni la montaña ni la torre, en la foto se vería en el mismo lugar este punto A'. ¿Sí? Si yo hago una proyección ortogonal, el punto A se tendría que ver en el lugar de A1. ¿De acuerdo? Fíjese,
El desplazamiento debido al relieve tiene esta formulita que está acá. ¿Sí? Y acá dice la definición: el desplazamiento debido al relieve para un dado plano de referencia, que es esta línea negra que está abajo, es la distancia entre la posición que tiene un punto A en la fotografía, o sea, este puntito A, y la posición que tendría en la misma fotografía el punto A si estuviera en el plano de referencia. ¿Cómo traslado el punto al plano de referencia? Acá está el punto A. ¿Sí? Lo tengo que bajar de manera vertical, de manera ortogonal, hasta el plano de referencia. O sea, acá está donde está A1. Si yo traslado a la foto la posición de A1, se va a ver acá. Esa diferencia entre las posiciones es el desplazamiento de R. ¿De acuerdo? A ver si encuentro alguna imagen que nos ayude. El desplazamiento de relieve se ve en cada fotografía. Vamos siguiendo. A ver si encontramos alguna otra foto. Y una foto que se las muestra el profe en teoría, no la tengo yo ahora. Está muy buena, que es de un bosque de manglares. El agua funciona como plano de referencia en el caso de los bosques manglares, ¿no? Vamos a ver si acá nos puedo mostrar. Ahí se ve algo, fíjense, acá se ven los edificios, ¿sí? Esta es la terraza de un edificio, es bastante finito, pero es muy ancho, ¿sí? Se ve un vértice de la terraza y se ve el mismo vértice que está en el suelo. Fíjense que los edificios se ven como acostados acá, se ve el techo, se ve un costado del edificio y se ve la base. ¿Por qué ocurre esto? Si yo hubiera, o si yo tuviera una imagen perfectamente vertical, la parte de arriba del edificio debería coincidir con la base, pero no coinciden. Esto se produce debido al desplazamiento debido al relieve. ¿De acuerdo? Entonces, esa distancia que se genera como la distancia o la diferencia entre la posición del vértice superior y la que debería tener sobre el terreno, sobre el plano de referencia, es el desplazamiento de relieve. Cuanto más alejados están del centro de la fotografía, mayor es el desplazamiento. Fíjense que acá la distancia entre este vértice de este edificio y el inferior es más pequeña que si consideramos este otro edificio, fíjense el vértice y la base, acá, es mayor esta distancia. O sea que a medida que nos alejamos del centro de la fotografía, vamos a tener un mayor desplazamiento de relieve. Si quieren saber dónde está el nadir de esta foto, tendría que trazar una línea que pase por la posición del punto y donde debería estar, o sea, la base del edificio, y ahí se forma una línea que va hacia el centro de la foto. Fíjense, de acá voy a tener otra. En este edificio, fíjense que tiene otra posición. Acá está el vértice superior, acá el inferior. Entonces, si yo traslado todas esas líneas, se van a intersectar en un punto. Ese punto va a ser el nadir de la fotografía. Ahí está la línea vertical de la toma de esa fotografía, ¿sí? Ese es el nadir, así se podría encontrar un nadir en esta foto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que los edificios se van a acostar de manera diferente. Este que está arriba se acuesta hacia arriba.
pero estos se acuestan hacia los costados. ¿Por qué no se acuestan todos en la misma dirección? Porque el desplazamiento debido al relieve crece radialmente a partir del nadir. O sea, todos los elementos se van a acostar sobre el radio. ¿Sí? Por eso cada elemento se va a acostar de manera diferente. Ahí se compartieron ustedes mismos la asistencia. Bien. Entonces, ¿sí? Ahora que vimos esto, podemos entender la fórmula. Fíjense. La fórmula es muy sencilla para aprendérsela. Acá dice que el desplazamiento del relieve es directamente proporcional al delta de z, o sea, a la diferencia de altura que tienen los elementos con el plano de referencia. O sea, el delta de z acá, fíjense, es desde A hasta el plano de referencia. O sea, la altura de los objetos. Cuanto más grandes son los objetos, más desplazamiento de relieve van a tener. Otra es el radio. A mayor radio, mayor desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que cuanto más lejos estamos del punto nadir o del centro de la foto, mayor desplazamiento de relieve vamos a tener. Y es inversamente proporcional a la altura del vuelo. O sea que si volamos más alto vamos a tener menor desplazamiento debido al relieve. Si volamos más bajo, mayor desplazamiento debido al relieve. Volvemos a este esquema. Fíjense, si el punto estuviera acá abajo, ¿sí? Vamos a ver si puedo utilizar la pizarra. Acá. Si el punto O estuviera acá, si el punto estuviera ahí, ahí están viendo, y yo sigo con una línea acá, ¿sí? El punto A se trasladaría ahí. Vamos a tomar la misma distancia plana negativo, ahí aproximadamente, y esta línea tendría que estar acá. Punto A sería ahí. Esta distancia es el nuevo delta R. O sea que si vuelo más bajo, el delta R va a ser mayor. ¿De acuerdo? Entonces, para cada uno de los vuelos, nosotros tendríamos que tener en cuenta que vamos a tener en cuenta el tipo de cámara. Si es súper gran angular, ¿qué significa? Que una cámara súper gran angular va a tener el ángulo de registro mayor. O sea, va a ser un ángulo así, el ángulo de registro. Por lo tanto, voy a tener una mayor distancia radial de los elementos que están en el terreno. O sea, lógicamente una cámara súper gran angular va a tener mucho más desplazamiento de relieve que una cámara normal. ¿Qué tiene, digamos, qué punto negativo tiene una cámara normal? Que la cámara normal va a tener en el terreno, un área menor para registrar el terreno. Si nosotros estamos utilizando películas, voy a tener que aumentar el número de fotos. Si aumento el número de fotos, voy a tener un mayor costo para el revelado. ¿Me entienden? Entonces, la elección de la cámara también tiene que ver. Y ahí también tenemos que revisar la altura de vuelo a la que vamos a volar. Si volamos más arriba con una cámara normal, vamos a cubrir más terreno. Pero la resolución de la foto va a ser menor. O sea, voy a tener menor resolución de detalles en la foto. Entonces, todas esas cosas se toman en cuenta cuando ustedes ven planeación de vuelo. Por favor, repasen todo eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta de los problemas? Ninguna. Bien. ¿Podemos hacer algún ejercicio con desplazamiento? Sí, díganme usted el número. Eh, el 76 puede ser. Vamos a ver. Acá empieza, fíjese, el desplazamiento de relieve. Acá
Veamos 77. Si de una fotografía aérea vertical, se conocen los siguientes datos. Distancia principal en la fotografía entre el punto nadir y la esquina inferior del edificio, ¿sí? Es 81,9 centímetros. Fíjense. Vamos a ver acá. Dice, en esa distancia es en la foto o en el terreno, ya les digo. Es 81,9 milímetros, es en la foto, ¿sí? O sea que es la distancia desde el nadir hasta A1. No es R. R es desde el nadir hasta A, ¿sí? Bien. Veamos acá. La distancia en la fotografía entre la esquina inferior y la correspondiente superior en el edificio es 3,1 milímetros. La altura de vuelo sobre la base del edificio, o sea, sobre el plano de referencia, este ejercicio asume que la base del edificio esté en el plano de referencia. ¿Sí? Es 2.300 metros. Calcular la altura del edificio. Fíjense. Vamos a tomar acá la formulita. Esto. Yo lo voy a copiar y lo vamos a pegar. Lo corto. No la escribo, esta me la acuerdo de memoria, pero no la escribo para no perder tiempo. Bien, esa es la fórmula. ¿Qué es lo que nos están preguntando en el problema? Nos están preguntando la altura del edificio. O sea, tenemos que calcular delta de Z. Y vamos a poner el simbolito de delta. Si lo encuentro acá. Y esto es delta de Z y va a ser igual a que. Lo pueden ver como delta de Z o delta de H. ¿Por qué? Porque si yo considero la altura del edificio vista desde el avión, es la diferencia de alturas de vuelo. Pero si lo veo desde el nivel del mar, van a ser las diferencias de elevaciones del terreno, o sea, va a ser delta de H. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos en el problema? En el problema dice que tenemos la distancia a la parte inferior del edificio, o sea que es la distancia hasta A1. Y la distancia desde A1 hasta A también la tenemos. O sea que R va a ser 81,9 más 3,1 milímetros. Recuerden que estos son milímetros. R va a ser 85 milímetros. Vamos acá. Delta de Z. Despejando delta de Z, esto va a quedar como delta de R, ¿sí?, por este ZN que está multiplicando acá, pasa, perdón, que está dividiendo en este lado, pasa del otro lado multiplicando. O sea que acá va a ser ZN. Y todo eso va a estar dividido R. O sea que R, que está multiplicando Z, delta de Z, va a pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya tenemos todos los datos. Esto va a ser igual a qué. Delta de R, ¿lo conocemos? Acá dice, la distancia entre la esquina inferior y su correspondiente en la parte superior del edificio. Vamos acá. Delta R es desde A1 hasta A, o sea que la distancia de la parte inferior a la parte superior. ¿Por qué? Porque en el caso del ejercicio, la base de la torre estaría acá, en el plano de referencia. ¿De acuerdo? Por eso solamente. Entonces, delta de R es ese valor, 3,1 milímetros. Acá tenemos 3,3
3,1 milímetros. Vamos a poner todos los datos. Delta de Z, perdón, ZN, que es la altura de vuelo. Acá está, la altura de vuelo sobre la base del edificio son 2.300 metros. Acá vamos a multiplicar por 2.300. Todo eso dividido R, que R era 85 milímetros. ¿Sí? Y esto es igual. Fíjense, si quiero resolver esto, puedo pasar todo a metros, ¿sí? O bien, tengan en cuenta esto, que si yo tengo milímetro multiplicado por metro, dividido milímetro, milímetros se simplifican con milímetro y el resultado me queda en metro. Entonces, puedo dejarlo tal como está y el resultado va a estar en metro. Entonces, 3,1 por 2.300 dividido 85. Y el resultado es 83,88 metros. Vamos a ver en el problema si el resultado es ese. Problema número 76. Acá está. 84 metros. Veamos si redondeamos 83,88. Pues llevamos a metros redonditos. ¿Cuánto nos da? 84. Fíjense a ver si yo tengo. Este está en modo científico. Esta no tiene para redondear. No, este para una ecuación científica. Bien, pero nos da el mismo resultado. ¿Entendieron el ejercicio? Básicamente, se trata de entender todo lo que tiene que ver con eh, eh, los elementos de la fórmula, que es la diferenciatura, que es la altura vuelve sobre la referencia, y el radio. Y obviamente el desplazamiento de radio. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Y vamos a seguir por, por WhatsApp. Cualquier duda que tengan, traten de no atrasarse con los trabajos prácticos, ¿sí? Porque el hecho de atrasarse con el trabajo práctico, hay chicos que todavía están preguntando sobre el práctico 2, ¿sí? El parcial en la semana que viene y no van a llegar. Entonces, por favor, traten de ir al día. ¿De acuerdo? Bien. Los dejo. Cualquier cosa, si no nos vemos, buen fin de semana y estudien mucho, por favor. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Acá, Camila, Mauricio.